Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su asistencia. Quiero, primero que nada, agradecer a los organizadores del evento, al Ayuntamiento de Mérida, a la Universidad Modelo, a la maestra Jenny, a la maestra Mariana, por haberme extendido esta invitación, y yo muy agradecido. Y pues bueno, vamos a empezar. El objetivo de la presente sesión es reflexionar acerca del tema de la importancia de la valoración adecuada de la zona de monumentos históricos de Mérida a través del reconocimiento de tres aspectos clave, que son la reglamentación, el paisaje cultural y los estilos arquitectónicos locales, para así coadyuvar a la conservación de la memoria e identidad de los sitios. Como breve introducción, pues la población de Mérida ha crecido, según datos del INEGI, un 50.3% del año 2000 al 2020. En la ciudad habitan un total de 1.316.088 habitantes, según el último censo de población, y Mérida ha pasado de ocupar tan solo 7 kilómetros a inicios del siglo XIX a expandirse sobre 800 kilómetros cuadrados durante todo el siglo XX. Es decir, que el territorio ha crecido casi 100 veces en poco más de un siglo. Actualmente la ciudad se encuentra bajo una enorme presión constructiva y el centro histórico no es la excepción, siendo uno de los focos más importantes en la actualidad, debido a la alta valoración de índole económica que hoy se tiene sobre la zona. Esto trae un reto importante que se suma a los distintos retos que afronta la ciudad histórica. Por un lado, una necesidad imperiosa e urgente de ciertos grupos sociales por construir en el centro, y por el otro están las instituciones de gobierno como el INAH, que son el encargado de proteger la zona y gestionar adecuadamente las transformaciones. Esto ha traído en los últimos años una serie de conflictos que no se han solucionado. La postura del instituto es conservar y gestionar, pero ante la gran cantidad de solicitudes de obra que recibe, se ve rebasado, ya que carece de recursos, tiene una burocracia demasiado rígida y, por lo tanto, sus tiempos de respuesta son demasiado extensos, lo que obliga a actuar de una forma defensiva, los obliga a actuar de una forma defensiva y de reacción, muy pocas veces anticipando a los acelerados cambios. Por otro lado, se encuentra la comunidad constructiva que, junto con la iniciativa privada, quieren invertir en el centro. Muchos lo hacen, tampoco vamos a generalizar, muchos lo hacen bien, pero muchos otros lo hacen a partir del desconocimiento de lo que implica intervenir en una zona compleja que requiere conocimiento especializado, y esto genera muchísima incertidumbre. Es decir, los constructores, los solicitantes no saben cómo partir, no saben de dónde afianzarse, no saben cuáles son los reglamentos, cuáles son las cartas, cuáles son los principios fundamentales de intervención, además de que los tiempos son inmediatos, buscan casi exclusivamente hacer y recuperar una inversión. Lo interesante de todo esto es que en los últimos años los propios niveles de gobierno se han sumado a esta urgencia constructiva de la iniciativa privada y muchas veces cargan con los mismos patrones de conducta. Aquí vemos claramente un conflicto que trae una serie de consecuencias sobre el territorio evidentes en el objeto arquitectónico y urbano. Hay consecuencias positivas y negativas, ya que por un lado, ante la mayor inversión, hay una clara transformación de la imagen urbana y una mejora de la infraestructura que atrae mayor inversión y beneficio a los comerciantes, además de que hay cada vez más inmuebles a los que se le da una nueva vida. Eso es bueno. Pero por otro lado, también hay una serie de problemáticas. Al no saber comprender las circunstancias que envuelven al hecho arquitectónico ni su valor e importancia, aunado a la urgencia de traer comercialmente a turistas o clientes. Esto termina por producir falsos históricos que modifican los inmuebles para crear una fantasía publicitaria, muchas veces con el tema de el misterio de la ruina prehispánica, entre otros temas, trasladado al objeto histórico. Y por otro lado, se trata de homogeneizar el centro, muchas veces con imaginarios introducidos de otras geografías que se imponen a la historia local, vendiendo muchas veces la idea de que todo el centro histórico de Mérida es colonial, pero además es una interpretación tergiversada de lo colonial. Todo esto ocurre bajo una realidad de imposición de modelos de ser y hacer introducidos abruptamente sobre los modelos tradicionales en los procesos interculturales.
El encuentro de las diferentes culturas se tiene que dar bajo un esquema de entendimiento de la otra y de los valores de una hacia ambas culturas. Lo que pasa aquí es que se imponen modelos extranjeros que bajo la premisa del capital se imponen sobre los modelos tradicionales y los transforman absolutamente, causando pérdidas irreparables de la memoria y de la identidad. Aquí podemos ver un par de ejemplos en los que esa presión constructiva ha ocasionado transformaciones abruptas y aceleradas de la imagen urbana y arquitectónica del centro histórico. Por ejemplo, el cambio que hubo recientemente con la Plaza Grande, en el cual no se tuvo ningún registro de algún estudio que se haya hecho de transformaciones históricas, estratificaciones o influencia de las prospecciones arqueológicas, ni siquiera algún estudio de haber interactuado con la comunidad para entender su uso a través del tiempo. Simplemente se decidió transformar unilateralmente una fisonomía del espacio abierto más importante de la ciudad de una manera unilateral y con una fisonomía que se desvincula con el paisaje del centro, imponiendo atmósferas traídas de visiones ajenas, otros contextos diferentes al nuestro, de visiones de otras realidades que resultan incompatibles. Aquí les muestro un ejemplo de la idea que comentaba, que ante la poca comprensión del desarrollo histórico del objeto y su relación con la traza, fíjense cómo hay una influencia extranjera, ¿no? La idea del High Line en Nueva York y de la atmósfera neoyorquina, de la atmósfera europea y cómo se trae el minimalismo, que en ciertos contextos funciona, pero aplicado de una manera pues unilateral y sin la comprensión del hecho histórico y del paisaje cultural, trae una incompatibilidad y además una destrucción del patrimonio histórico de nuestra localidad. Por otro lado, lo que les decía, estas intervenciones que buscan atraer el desarrollo económico y que juegan con la idea publicitaria de la fascinación de la ruina arqueológica trasladada hacia un objeto histórico. Esto, si bien no estamos en contra de la creatividad, ni estamos en contra de la renovación del centro histórico, como mencionaba antes, sí estos modelos que no terminan de comprender la importancia de la conservación de la memoria histórica y la identidad y representan más destrucción y abandono en el centro. Bueno. Dentro de todos estos retos de la conservación de la ciudad histórica, pues tenemos que los objetivos claramente son el equilibrio social, ambiental y el económico, la conservación de la memoria e identidad, a la vez de que se permitan los cambios, porque no se están en contra de los cambios, y la prioridad del habitante sobre el turismo. Para esto, con base en estas reflexiones, yo hago 3 propuestas. Una, es muy importante para las personas que van a construir en la zona de monumentos históricos, en el centro histórico, reconocer el reglamento. Pero más que reconocer el reglamento en todas sus etapas y comas, es reconocer los propósitos de los reglamentos y de las cartas y de cómo eso contribuye, nos da una guía extraordinaria de cómo intervenir, porque a veces esos reglamentos no son explícitos, ¿no? Luego, hay que actuar a través del reconocimiento y la valoración del concepto de paisaje cultural. Voy a explicar esto más adelante, y el reconocimiento de la memoria a través de los ámbitos, estilos y tipologías. Bueno, a partir de aquí voy a empezar a referirme a el centro histórico como la zona de monumentos históricos. ¿Qué es una zona de monumentos históricos? Es un perímetro de protección al patrimonio cultural y urbano definido por la cantidad de monumentos históricos edificados, pero que también contiene elementos como la traza, la infraestructura, los espacios abiertos y el perfil urbano. ¿Ok? Esta es la zona de monumentos históricos. Este polígono de protección se emite el 18 de octubre de 1982 por el gobierno federal y delimita y declara su valor para el desarrollo cultural del país.
Existen 60 zonas de monumentos históricos en México decretadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Mérida es la segunda zona más extensa después de la Ciudad de México, con 8,795 metros cuadrados de extensión. Esto ocupa 659 manzanas y tiene 3,096 edificios con valor histórico de los siglos XVI al XIX, que son los catalogados, pero vamos a hablar de más. Bueno, ahora es importante especificar que si bien la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas emitida en 1972 protege a los objetos inmuebles e inmuebles realizados del siglo XVI al siglo XIX, la zona de monumentos históricos es sumamente rica, compleja y diversa. En ella conviven varias capas de ciudades distintas que se han ido superponiendo a través del tiempo. Según el doctor Eduardo Ursáiz, la ciudad ha pasado por varias épocas o periodos que la han modernizado, reflejándose en cambios de la fisonomía de la ciudad. Estas ciudades se sobreponen a la antigua ciudad prehispánica de Jo, que era un poco lo que hablaba el maestro Joaquín, luego está la ciudad colonial, está la ciudad del periodo borbónico, la ciudad del porfiriato, la ciudad de la posrevolución, la ciudad moderna, la ciudad posmoderna y la ciudad tardomoderna. Todas ellas son varias ciudades en una misma y pueden ser observables a través del entendimiento de los diferentes géneros, estilos y tipologías funcionales, constructivas y espaciales que se dan en toda la zona de monumentos históricos. Todo esto convive como ningún otro sitio en la entidad en la zona de monumentos históricos. También vale la pena comprender, no voy a profundizar, pero vale la pena comprender que los estilos cambian según las épocas y pueden aparecer de una forma fragmentada o unificada. Asimismo, un solo inmueble puede tener varios estilos, consecuencia de varias remodelaciones o cambios de uso a través del tiempo. Estos son los ámbitos del patrimonio cultural en la región, según Pablo Chico, que se encuentran desde la época colonial hasta el periodo moderno, posmoderno y tardomoderno, y estos son los estilos arquitectónicos que existen en la ciudad de Mérida. Si se dan cuenta, la época no es lo mismo que el estilo arquitectónico. Aquí vemos algunas imágenes de, la multiplicidad de géneros, estilos, multiplicidad de sistemas constructivos y maneras de habitar que se encuentran en la zona de monumentos históricos, y es indispensable tener una idea de cómo manejar este centro tan diverso y de cómo gestionar las transformaciones de este centro tan diverso, ¿no? Podemos ver estilos Art Deco, podemos ver estilos neoclásicos, podemos ver el estilo neobarroco, podemos ver aquí el período colonial, el estilo neocolonial e incluso elementos modernos y posmodernos insertados en la traza del centro histórico. Quiero abordar también la idea que se nos ha estado vendiendo de que todo el centro histórico es colonial, ¿no? Y de que a veces nos dan esa idea cuando se quiere aumentar el valor del suelo en la zona de monumentos históricos, y entonces nosotros solemos ver muchísimos anuncios que dicen se venden predios coloniales, se venden casas coloniales en la Mérida colonial, y pues bueno, en realidad la zona de monumentos históricos tiene una zona muy pequeña y muy reducida de patrimonio colonial. Basta con hacer un ejercicio muy sencillo en el que vemos aquí el plano de 1865, que seguramente varios o todos de ustedes lo conocen, y ese plano de 1865 en negro se encuentra la superficie construida de la ciudad de Mérida en esa época. Estamos hablando de una década antes de la modernización del porfiriato, es decir, en la modernización borbónica, y ese plano abarca prácticamente la traza fundacional. Fíjense, es la zona con más densidad constructiva y es básicamente la traza fundacional, 2 manzanas, 2 manzanas y 2 manzanas hacia los 4 puntos cardinales, más medias manzanas que forman un total de 33 manzanas. Es decir, durante el siglo XVI y siglo XVII, XVIII y XIX se puso la traza y lo que se hizo fue irla consolidando a través del tiempo.
Esta área son más o menos 1000 metros cuadrados de construcción que se encuentran alrededor de la Plaza Mayor. Si nosotros superponemos ese polígono a la zona de monumentos históricos actual, nos damos cuenta de cuál es la situación del patrimonio colonial que tenemos en Mérida. Es una situación en la que una fracción muy pequeña de Mérida es colonial. Básicamente, si son metros cuadrados y la zona de monumentos históricos tiene más de 8000, entonces es una octava parte del centro histórico, puede ser considerada como arquitectura colonial. Y el resto es la convivencia de todos los estilos arquitectónicos y de todo el resto de los ámbitos que hubieron prácticamente desde el siglo XX hasta la actualidad, lo cual no es malo, simplemente es entender que gran parte de la densidad nosotros tenemos, este es un plano de 1920 y fíjense cómo la densidad de la ciudad coincide un poco con la traza de la zona de monumentos históricos. La modernización porfiriana trajo toda una serie de construcciones nuevas, densificaciones urbanas y además trajo la modificación, remodelación y demolición de algunos predios que eran coloniales. Por lo tanto, gran parte de nuestro patrimonio es patrimonio del periodo del porfiriato y posterior. Aquí les muestro dos paisajes rápidamente. Este es un paisaje de la calle 66 con 53. Podemos entender este paisaje como un paisaje típico del centro, ¿no? Los predios alineados, el predominio del macizo sobre el vano, un perfil urbano más o menos homogéneo y pues entendemos que esta es una parte del centro, la 66 con la 53. Sin embargo, pues aquí les comento que no hay ni un solo predio colonial, ¿no? Ni un solo predio colonial, todos son a partir de el periodo del porfiriato, estilos neocoloniales, el Art Deco, y seguimos percibiendo el centro como algo propio, como con mucha identidad, y no dependemos totalmente del estilo colonial, ¿no? Este también es otro paisaje que se encuentra en Santiago, y ese paisaje de Santiago pues tiene un poco más de unidad, pero por aquí podemos ver una vivienda del movimiento moderno en la calle 68 con 57 que convive de una manera armoniosa con el centro, con el resto del paisaje, ¿no? Entonces, y son zonas que se encuentran a 3 cuadras del centro, ¿no? Y por lo tanto, el periodo colonial no se encuentra en este lugar. Otra cosa que es muy importante especificar es que cuando se habla de estilo colonial es una imprecisión, no existe el estilo colonial, lo que existe es el ámbito colonial o el periodo colonial, y el periodo colonial tiene toda una serie de influencias como son la influencia del gótico, la influencia del renacimiento o la influencia mudéjar, ¿no? Entonces también creo que esas precisiones conceptuales a nosotros como arquitectos nos ayudan muchísimo a entender el objeto arquitectónico que vamos a intervenir y cómo debemos de intervenirlo y cómo ese objeto arquitectónico se vincula con el paisaje, con la traza, con la memoria y con la identidad, ¿no? Bueno, dicho anteriormente, continuamos con la zona de monumentos históricos. La zona de monumentos históricos tiene una subdivisión en el decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos de la ciudad de Mérida del 82. Se marcan 5 zonas que podemos ver, es una zona central y 4 zonas perimetrales, que tienen mucho que ver con ciertos límites físicos, pero también tienen que ver con la cantidad de monumentos históricos que se encuentran esparcidos alrededor de la zona hasta el siglo XIX, del 16 al 19. Hoy por hoy esta división, si bien es de mucha ayuda, es insuficiente, porque dentro de cada una de estas 5 zonas se encuentran múltiples zonas que podemos denominar como paisajes culturales, es decir, delimitaciones que tienen sus propios procesos históricos, que tienen su propio perfil urbano, que tienen sus propios estilos arquitectónicos y además se diferencian notoriamente unos de los otros. Aquí hay algunas subzonas que yo marqué dentro de la zona de monumentos históricos. Y para hablar de esas zonas voy a hablar del concepto de patrimonio cultural. El concepto de paisaje cultural. Creo que es un concepto relativamente reciente, pero es un concepto muy apropiado para gestionar las transformaciones que se dan desde el nivel arquitectónico hasta el nivel urbanístico.
¿Qué es un paisaje cultural? Bueno, es un sistema conformado por edificaciones de diversos géneros, épocas y estilos, pero también por características urbanísticas, naturales y geográficas, usos y valores sociales y culturales que en conjunto, a través del tiempo, conforman y aún siguen conformando identidades sociales. Esto es de la UNESCO, la Carta de Paisajes Culturales del 2010. ¿Qué tiene un paisaje cultural? El paisaje cultural tiene una mezcla de elementos materiales e inmateriales, como ya les había hablado, el perfil urbano, la escala, las tipologías, la traza, el medio natural, pero también inmateriales, como son los saberes, las prácticas tradicionales, las expresiones culturales, y esas expresiones se dan en lugares. Por tanto, hay una relación muy estrecha entre lo material y lo inmaterial que van conformando la memoria y la identidad, pero esa memoria y esa identidad que se configura en el paisaje cultural se transforma en el tiempo. Por eso les digo que el elemento de la interculturalidad es esencial. No estamos en contra de la interculturalidad, al contrario, a través de toda la historia de Mérida han habido empezando con el periodo colonial, donde hubo ese choque tan drástico de culturas, se han dado toda una serie de inmigraciones con aspectos culturales orientales, de China, de Corea, italianos, franceses, libaneses, y todos ellos han nutrido y se han mezclado con la identidad prehispánica, con la identidad española, y han surgido nuevas identidades. Aquí el asunto es cuidar que un modelo que además está basado principalmente en el capital se imponga de manera abrupta sobre los diferentes modelos tradicionales y que eso ocurra cambios que ocasionen la pérdida de estos dos. Aquí voy a ir terminando rápido, no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que ya me voy pasando un poco, pero voy a hablar de los paisajes culturales. Esta es una reflexión que he hecho, es un proyecto que está inacabado, pero que sin embargo puede traer luz hacia la gestión y un mejor entendimiento de la zona de monumentos históricos, ¿no? Aquí marco un poco los esquemas que conforman cada una de las, son algunos, apenas algunos, es un ejercicio de observación, es un ejercicio de recorrido por la zona de monumentos en los que se han identificado diferentes paisajes culturales dentro de la misma zona y dentro de estas 5 subzonas. Y si se dan cuenta, aquí vamos a ver con la simbología que tienen esquemas distintos, ¿no? Primero, en el perímetro A, pues bueno, podemos ver que se encuentra el núcleo fundacional de las 33 manzanas que les decía, la Plaza Mayor, con todo el conjunto. Bueno, primero que nada la ciudad de Jó, ¿no? la antigua ciudad prehispánica de Jó, y después se encuentra superpuesta la ciudad colonial, ¿no? Y esa ciudad colonial se encuentra la parte más antigua en estas 33 manzanas fundacionales, y alrededor se encuentran los diferentes barrios que a través del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX se fueron consolidando y se fueron conurbando, conformando identidades distintas. No podemos hablar de que San Cristóbal es igual que Mejorada, no podemos hablar de que Santiago es igual que San Sebastián. Tienen paisajes culturales distintos, dinámicas sociales distintas. Hay dinámicas sociales que son mucho más habitacionales y populares, como San Sebastián, disculpen, como San Juan, ¿no? Como la zona de San Juan, que también tiene una alta presión comercial, ¿no? Es a través del tiempo y hasta hoy es tradicionalmente comercial y habitacional, con San Cristóbal, que tiene todavía ese sentido popular o Mejorada, o la zona de Santa Ana y Santa Lucía, en donde la alta concentración comercial, turística y cultural ha prácticamente borrado el uso habitacional, ¿no? Bueno, estos son algunos de los estilos arquitectónicos que podemos encontrar en la zona central. Podemos ver que es la zona que tiene mayor dimensión, un perfil urbano más o menos homogéneo en ese primer cuadro, ¿no? Las casonas, que estas sí son del periodo colonial, siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Y que conforman este paisaje de corredores muy distinto al centro, en donde sabemos que en la traza fundacional se asentaron prácticamente todos los poderes religiosos y civiles. Esta es la casa de Montejo, estas son las diferentes casas, ¿no? La casa Cárdenas, la casa del alguacil, el salón chino,
el Louvre y otras casonas, la casona de la esquina del Gallo, ¿no? Y otras casonas que son muy importantes que reconocen e identifican este perímetro. Pero también están los perímetros de los barrios, fíjense de los paisajes. Este es el paisaje que se encuentra en San Juan, con el paisaje de los Arcos, y este es un paisaje de Mejorada. Son paisajes heterogéneos donde pues prácticamente no hay arquitectura colonial. Esa heterogeneidad es la que hay que cuidar, esa heterogeneidad es la que hay que proteger, y esa heterogeneidad es la que da memoria e identidad. Algunas imágenes, festividades del 12 de diciembre en San Cristóbal, o la serenata de los jueves de Santa Lucía, que se ha continuado prácticamente desde el siglo XIX con ese carácter. De hecho, hay crónicas en Mérida en los años 20 que hablan de Guti Cárdenas en Santa Lucía tocando con sus amigos, ¿no? Porque él vivía muy cerca de Santa Lucía. Entonces esa vocación todavía se mantiene. Y cómo se llena de una manera impresionante para las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe, la zona de San Cristóbal, ¿no? Algunas placas que marcan hechos importantes que evidencian la protección de la memoria, ¿no? El Camino Real, los arcos de la Casa del Alguacil, la construcción de la iglesia de Santana, junto con la calle 60 que conectó Santana con el centro, la casa en la que vivió Peón Contreras. Es decir, hay muchísimas placas que guardan la memoria y que también eso es importante conservar. Por otro lado está en el perímetro A está Paseo de Montejo, ¿no? Y no podemos hablar de que el centro y el primer cuadro es igual que el Paseo de Montejo. Este tiene todo un esquema lineal con un perfil urbano con la mayor altura de la zona de monumentos históricos. Es una escala variable a monumental, y sus usos hoy por hoy tienen una alta concentración comercial, turística y cultural, ¿no? Y bueno, podemos ver aquí algunas imágenes del proceso de consolidación de Paseo de Montejo, que pues fue el primer fraccionamiento elítico. Después, con las generaciones, se pierde el interés de las familias, y tras un periodo de leve convierte en un polo turístico muy importante para la ciudad. Estos son algunos estilos arquitectónicos que conviven en el Paseo de Montejo. El Paseo de Montejo no es colonial, no vamos a encontrar nada colonial en el Paseo de Montejo. Vamos a encontrar siglo XX, vamos a encontrar arquitectura ecléctica, arquitectura con influencias francesas, arquitectura de los neos, por ejemplo, el neobarroco del Palacio Cantón, neocoloniales, incluso arquitectura del movimiento moderno. Luego está la zona de Itzimná, que está al norte del Paseo de Montejo, y es otro paisaje urbano distinto que está en la zona B1 y que tiene un perfil urbano combinado de varias escalas. Es lineal y concéntrico, variable, su escala es variable y su uso es predominantemente educativo y habitacional. Tiene también una centralidad, pero también se conecta al centro por la avenida Rotary. Es una zona tranquila, es una zona predominantemente habitacional, es una zona, esta es una imagen de 1903 me parece, en la que hablamos de que Itzimná se conurba más o menos para principios del siglo XX y se vuelve el sitio de las residencias de campo de los empresarios y hacendados que vivían en el Paseo de Montejo, ¿no? Y fíjense cómo es un pueblo prehispánico donde se encuentra uno de los templos más antiguos de Mérida. Me parece que es de 1572 la construcción del templo de Itzimná, ¿no? Y bueno, algunos estilos arquitectónicos que se fueron consolidando con el paso del tiempo. Les digo, como se conurba más o menos a principios del siglo XX, podemos encontrar estilos eclécticos, académicos, siempre de arquitectura del periodo del Porfiriato, y bueno, una imagen de la iglesia y de la tranquilidad del sitio, ¿no? Esas gestiones que no comprenden bien el paisaje cultural han hecho que se construyan estructuras gigantescas que desafían de alguna manera a la lectura del paisaje, como esta, que no sé qué obra es, pero es una nave industrial gigantesca que está cruzando la calle de la iglesia de Itzimná, ¿no? Bueno, la zona B2, que es el contexto del barrio de San Sebastián, que este es muy interesante porque son dos centralidades que se tensionan una con otra, que es la de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje o de Santa Isabel, y otra imagen que bueno, aquí continúa con el templo de San Sebastián. Es una zona predominantemente habitacional, con una escala humana media, con un esquema doble concéntrico, y bueno, estas son algunas imágenes históricas de sus transformaciones.
Y pues bueno, ya para terminar, en el perímetro B3 se encuentra una zona, un paisaje muy interesante que está delimitado por 2 vialidades lineales, que es la calle 59 y la Itzáes, que es todo ese paisaje del Porfiriato conformado por la expenitenciaría, el Parque de la Paz, el Parque Zoológico del Centenario, el hospital, el primer Hospital Orán, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Medicina, gracias, la Facultad de Medicina de la UADY, y todo eso conectando por la avenida de la calle 59. Es un sitio con mucho movimiento, con muchos servicios y que tiene usos mixtos y variables y definitivamente tiene una escala monumental, ¿no? Estas son algunas imágenes de cómo se encontraba en la década de 1930. Podemos ver que ya estaba construido el Hospital Orán. Esta es la avenida que tironea hacia el Parque de Santiago y podemos ver la expenitenciaría, el Parque de la Paz y cómo pues para los 30 era básicamente el límite de Mérida. La zona de monumentos históricos pasa por aquí, le da la vuelta, se regresa y ahí termina la zona, el límite poniente de la zona de monumentos históricos. Bueno, esta es una imagen de la calle 59, rematando hacia la expenitenciaría, todos proyectos del Porfiriato. Y hoy por hoy, la calidad ambiental que tiene la calle 59, que si bien tiene un uso vehicular muy intenso, la vegetación, el esquema de los inmuebles, la escala, hacen que tenga un paisaje, una atmósfera bastante agradable, ¿no? Algunos estilos arquitectónicos, les digo predominantemente el Porfiriato. Y pues bueno, ya como conclusiones, la zona de monumentos históricos es un conjunto heterogéneo de elementos que juntos dan un sentido de identidad a la comunidad. Es decir, tanto nosotros como constructores, como gestores, buscando construir en el centro, intervenir, entendiendo los diferentes paisajes culturales, podemos tener una guía muy importante para hacer proyecto. Y por otro lado, el instituto tiene que renovar la idea de la zona de monumentos históricos a la idea sería muy deseable que la renovara a esta idea más holística del concepto de paisaje cultural y subdividiera en paisajes culturales para un mejor manejo, un manejo más eficiente, un manejo más rápido, ¿no? Vamos a construir en esta zona, es el paisaje cultural A52, se encuentra aquí, bueno, estas son las características y por tanto el permiso sale así, porque hay muchísimas zonas que no son monumentales, otras sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero hoy por hoy el INAH no tiene esas herramientas y por tanto se tarda a la hora de emitir los permisos. Cambio sin imposición, eso es muy importante, el centro histórico necesita cambiar, pero es natural el cambio, pero los cambios deben darse de una manera de entendimiento y desde la memoria y la identidad. Y por último, bueno, pues esta idea que presento, pues la verdad es que no es una idea nueva, ya se ha aportado en algunos planes, sin embargo, lo que es reciente es el concepto. Este concepto que unifica no solo la parte material, sino también esta parte inmaterial, esta parte antropológica de los usos y la convivencia entre los ciudadanos que también le dan sentido al patrimonio edificado, ¿no? Y pues bueno, con eso terminé. Espero no haberme tardado mucho más. Muchas gracias.